Hola, buenas. Yo soy Paula Ibáñez Navarro, de la Falla Barraca Colombretes, del sector Malvarrosa Cabaña Albetero. Tengo 21 años, estoy estudiando la oposición para técnico de rayos. Este año he estado trabajando en un comedor escolar y ahora estoy de auxiliar de enfermería en un centro de salud. Pues escucharme en la preselección fue algo único, mágico, no me lo creía porque encima era la última y fue una sensación que aún me recorren los pelos de punta de ese momento vivido. Pues las redes sociales son importantes desde mi punto de vista porque te permite estar visualizando otras cosas que tú por motivos laborales o porque estás enfermo no puedes estar allí viviéndolo, y es una manera de vivirlo pero de una manera distinta, estar allí pero sin estarlo, y así puedes disfrutar y conocer otras cosas que o a lo mejor no te has enterado o no puedes ir, o lo dicho, o estás enfermo. Mis artistas falleros favoritos yo creo que es Juanjo García, por esa especialidad en vareta, y también Vicente Albert. Yo creo que los dos, al haber sido artistas falleros de mi falla, pues por eso les tengo más aprecio. Manolo García también me gusta mucho, pero por eso, por haberlos visto, me parece sensacional. Vale, la indumentaria valenciana a mí me encanta, es un arte, es el poder escoger, es el disfrutar de la ropa, de las peinetas, de los aderezos, de todo. Este año me han cosido los trajes en Espolina Amparo Gómez, la orfebrería me la ha hecho Daniel Bada, los aderezos que son espectaculares y me ha encantado. Me he hecho 2 trajes nuevos, luego he tenido el placer de aprovechar uno de mi madre cuando fue ella fallera mayor y luego los 3 de cuando fui fallera mayor infantil en 2012. En mi falla desde hace muchos años, desde 2006, no tenemos falleras mayores ni cortes. En 2006 tuvimos la suerte de tener a Noelia Caraval como infantil, y de mayores desde 2002, que fue Laura Albuisec, tampoco hemos podido tener nadie en la corte, pero sí que han habido varias cortes. También hemos tenido la suerte de en 2015 de tener una preseleccionada, Cristina García, pero lo que pasa es que no tuvo la suerte de poder salir. Mis referentes como fallera mayor de Valencia, yo creo que eh, todo el mundo está de acuerdo que Marina Civera, por su cercanía, por su simpatía. También he de decir que María Estela este año, no sé si ha sido por haber disfrutado más actos con ella o por qué, pero la he visto una chica súper entregada, con un montón de ganas. También Mónica Palmer, también he tenido la suerte de cenar con ella en el acto del abarcador de mi falla, y es que me encanta como persona. Sí que es verdad que como fallera mayor de Valencia no tuve la suerte porque era un poco pequeñita, pero lo que he podido investigar por ahí me ha encantado. Mi falla, yo creo que el motivo más grande de que se diferencia con las demás es el acto del abarcador, que es un acto de unos premios que se dan desde hace más de 40 años. Son premios dedicados al mundo fallero. Ya pueden ser artistas falleros, cortes de honor, falleras mayores. Y yo creo que eso es principalmente, luego también que somos una falla muy pequeñita, muy humilde, que tenemos muchas ganas de falla, que estamos año tras año esforzándonos al máximo para poder tener una falla. Pues yo creo que como fallera mayor de Valencia aportaría esa humildad, ese cariño, esas ganas, porque tengo un montón de ganas de disfrutarlo, de estar aventurándome en toda esa aventura.